Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo han pasado? Bien, gracias a Dios, profe, y usted. Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por conectarse pues el día de hoy. Yo sé que ya muchos están de vacaciones, bueno, pero igual la idea es como aprovechar también el espacio y los tiempos precisamente como para ir avanzando y de pronto no tener ahí como mayor inconveniente frente a los tiempos que vamos a desarrollar, pues lógicamente acá todo este tipo de procesos, ¿sí? Bueno, entonces la idea es continuar, pues lógicamente con todo el proceso que nosotros estamos desarrollando. En el último encuentro, en el último encuentro eh, trabajamos o desarrollamos todo lo relacionado con con la parte de las etapas de un proyecto, ¿sí? Y quedó una pregunta detonadora o una pregunta problematizadora, ¿verdad? Con relación a una consulta o más que consulta como una opinión de cada uno de ustedes relacionado pues con todo lo que tiene que ver con la parte de los proyectos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que quedó como pendiente para analizar el día de hoy es cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructuración de un proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas etapas secuenciales que ustedes creen que se pueden articular, ¿verdad? O que se pueden integrar para la estructuración de un proyecto? Entonces vamos a iniciar el día de hoy. La idea es que el día de hoy pues tengamos un encuentro por ahí de una horita y 15 más o menos. Entonces el objetivo pues de hoy es avanzar un poco frente a los conceptos relacionados con esas características de los proyectos. Entonces vamos levantando la mano, por favor, vamos levantando la manito para realizar todo lo relacionado con las intervenciones que nosotros tenemos o que ustedes van a desarrollar, pues lógicamente, el día de hoy, ¿sí? Bueno, por acá Gregorio levantó la mano. Cuéntanos, Gregorio, ¿cómo te fue? Buenas noches a todos. Eh, ¿Sí me escuchan Buenas bien? noches. Sí, ahí te escuchamos, Gregorio. Sí, profe, la consulta, pues, ¿cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructuración de un proyecto? Eh, pues yo estoy mirando, pues, en internet, sí, y de pronto tratando de complementar con algo de la vivencia, digamos, entonces siempre, pues, hablan de una fase de gestión. Dice Sí, inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. ¿Sí? Pero yo personalmente, pues yo diría que obviamente que todo proyecto tiene su inicio y su final, pero antes del inicio debe haber como un estudio previo, ¿sí? Para determinar la factibilidad y la viabilidad del mismo proyecto. ¿Sí? ujú, Como yo diría, pues que son eso estaría como en la parte de inicio del proyecto, sí, sería como, ¿qué? Sería como el estudio previo, es como la justificación de por qué el proyecto se debe realizar. Y eso ok, tiene unas partes. Eh, ok, sí, y ahí pues y ya cuando se diga si se requiere el proyecto y se sustenta por qué, puede ser normativo. Pues, profe, yo trabajé en alumbrado público, sí, trabajé 15 años
y es constante teníamos que ver con los proyectos, ¿sí? La ejecución el desarrollo del contrato es la ejecución de un proyecto, sí, pero es a mediano y largo plazo. Pero dentro del proyecto puede existir, nacer proyectos por necesidades, por regulaciones normativas, en fin, ¿sí? Entonces digo que la justificación de un proyecto es por qué debe hacerse y cómo debe hacerse, ¿sí? Todo tiene un inicio, después la planificar cómo se va a hacer. La ejecución del proyecto es el desarrollo del mismo proyecto. La ejecución del desempeño es como la revisión, la supervisión del mismo proyecto, y el cierre del proyecto, yo diría que es cuando termina. Sí. Ok, pero entonces, concluyendo, Gregorio, entonces, ¿cuáles crees tú que son esas etapas así secuenciales? Únicamente, entonces, menciónatelas porque pues nos hablaste de varias fases, Varias cosas. ¿verdad? De varias Sí. fases, de varios, de pronto, actividades o procesos que están que son como muy ligados a algunas especificidades, ¿verdad? Algunas especificidades del proyecto. Entonces, Sí, sí. ¿cuáles Yo, creerías tú que serían? yo diría que, o sea, el inicio, ¿qué está previo al inicio del proyecto? ¿Sí? Que el inicio ya sería la fase inicial, pues es redundante. Antes debe haberse como un estudio previo, ¿sí? Que es qué busca el proyecto, cuál es su finalidad, objetivos que deben alcanzarse, hacia dónde va dirigido, ¿sí? A satisfacer a quién y para qué. ¿Qué se debe obtener finalmente? ¿Qué es el producto final? O el, es el elemento final que se busca con el proyecto, ¿sí? Consolidar algo, ¿qué? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es el desarrollo de las actividades? Es el calendario, que es la planificación cronológica del mismo. Recursos disponibles, ¿cómo se va a hacer? Los recursos disponibles no siempre son económicos, financieros. Puede haber también lo que es que es regulación, si se necesita regulación. ¿Sí? ¿Qué tenemos para fundamentar el proyecto, digámoslo así, para hacerlo de acuerdo a la ley, o de acuerdo a la norma, o de acuerdo a un lineamiento? Y ahora sí, el presupuesto, con qué se cuenta, la parte económica como tal. Y el resultado debe ser positivo para iniciar el proyecto. Si es negativo, una vez se dice que es inviable, diría que la estructuración del proyecto arrancaría con el estudio previo y lo que acabo de comentar. Ok, entonces arrancaría con un estudio previo, pues con un análisis de esos factores, listo. Y cada uno, pues de las acciones que mencionó, listo. Vale, Gregorio. Ok, Sí, muchas gracias, muy sí, bien. sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Listo. Olga, cuéntanos. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, Olga, sí, te escuchamos. Pues no sé, yo estuve investigando, decía que cuáles cree que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se puede articular para la estructuración de un proyecto, ¿cierto? Se dice que hay varias etapas. Podemos decir que la primera es identificar la necesidad o la oportunidad. En esta etapa se identifica el problema en el que el proyecto busca resolver o la oportunidad de buscar y aprovechar bien las cosas. Como segundo diríamos que el análisis y la planificación, donde se realiza un análisis detallado de la situación, se definen los objetivos, se establecen las metas y se planifican las actividades necesarias para alcanzarlos. Como tercero tenemos el diseño del proyecto. Se dice que en esta etapa se elabora un diseño detallado del proyecto, incluyendo la estructura
organizativa, los recursos necesarios, el presupuesto y el cronograma. Ahí podemos diseñar todo, cómo queremos que sea el proyecto y mirar a ver cómo se ejecuta. De ahí viene la ejecución, que es el momento de llevar a cabo las actividades planificadas. O sea, primero lo diseñamos y miramos a ver qué es lo que vamos a hacer y luego lo ejecutamos. De quinto, decimos que el seguimiento y el control. Durante la ejecución del proyecto es crucial realizar un seguimiento constante para asegurarse de que todo marche según lo planeado. Identificar las posibles desviaciones y tomar medidas correctivas si es necesario. Y como último punto, decimos que es el cierre y la evaluación. Que una vez que el proyecto haya alcanzado todos sus objetivos, se procede al cierre del mismo. Se evalúa su desempeño y se extraen lecciones aprendidas para futuros proyectos. Pues eso fue lo que alcancé a investigar. Ok, Olga. Vale, muchísimas gracias. Vale, no, muy bien. La parte de la secuencia de los procesos que dice que son secuenciales y están bien estructurados de acuerdo a la tipología, ¿verdad? A la tipología o a la estructura más bien de un proyecto. Pero sí, los veo como bien centrados y son en este caso de manera cronológica. Están bien determinados de manera cronológica. Listo, Olga, muy bien, muchas gracias. Fanny, cuéntanos, Fanny, ¿cómo te fue a ti? Buenas noches. Tengo un poquito de interferencia con el internet. Si de pronto no me escuchan, me comunican tan amable. Bueno, las etapas se dice que es el inicio, la planificación, ejecución, supervisión. Y el inicio es cuando nosotros hablamos o cuando se nos da la idea, ¿cierto? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Qué queremos hacer? Planificación es planear y estructurar el cuerpo del proyecto, lo que queremos ejecutar, los objetivos, realizar el estudio de mercado, a quién se quiere llegar, las necesidades que queremos suplir o a quienes queremos beneficiar, la ejecución del proyecto, que es el desarrollo de cada una de las actividades, mirar pues que tengamos como el presupuesto adecuado, balanceado, el personal y lo que vamos a implementar en esa ejecución o en el proyecto, la supervisión del mismo, hacer las auditorías que necesitemos, velar que el proyecto se esté realizando de manera exitosa y ya con el cierre, lo podemos hablar como la evaluación o evaluar el desempeño del proyecto como tal, sería pues como ya el cierre. Ok, sí, está bien, ya es de manera un poco más estructurada, ¿verdad? Más generalizada, pero también de pronto la ruta, ¿sí? La ruta que propone está bien estructurada, de acuerdo, pues lógicamente a todo lo que tiene que ver con la caracterización o estructuración de proyecto. Dale, dale, Fanny, muy bien, muchas gracias. Ana María, cuéntanos. Hola, buenas noches para todos. Pues así como los anteriores compañeros, me puse como a investigar y conseguí pues yo conseguí como cinco fases que son el inicio, la planificación, la ejecución, el desempeño y el cierre del proyecto. En el inicio ya, qué pena vuelvo a decir, los compañeros ya dijeron, en el inicio es prácticamente cuando uno se reúne con ciertas personas que uno espera que va a trabajar con ellas, donde uno muestra como la idea de lo que se quiere en el inicio del proyecto. Y en la planificación del proyecto es donde uno empieza como ¿cómo se dice? A establecer los objetivos que a través de una ruta
del proyecto se empiezan como a establecer objetivos, pero según lo que decía el documento que leí, no son como objetivos y ya, sino que esos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser como alcanzables y deben tener un tiempo para desarrollarse. En la ejecución del proyecto se supone que ya es donde el grupo de trabajo tiene ciertas tareas por realizar. Entonces se hace un cronograma, se puede hacer un mapeo de proyectos anteriores si hay, digamos, proyectos que se, ¿cómo se dice? Que tienen que ver con la idea que uno tiene del proyecto que va a realizar o ejecutar. El desempeño del proyecto se supone que es donde uno mide la efectividad que tiene este. Y ya viene como el cierre del proyecto, que es donde se empieza a reconocer lo que se ha hecho, donde se revisan como si se cumplieron las tareas en el tiempo que se dijo que se iba a realizar. Y ya sería como eso. No sé si está bien. Ok, vale, sí, también está muy bien. Entonces, una ruta, mire que las rutas que ustedes definen están muy alineadas, ¿verdad? O son muy acordes, pues lógicamente a los procesos que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, la idea es precisamente como determinar toda la ruta para mirar cuáles son esas características o esos pasos o esos de pronto lineamientos que se tienen para yo determinar cuál va a ser ese enfoque que yo le voy a dar a las características que debe de tener cada uno de los pasos o de las fases, como nos pregunta o nos dan ahí o nos dicta la pregunta detonadora o la pregunta problematizadora. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues lógicamente podemos determinar una secuencia lógica para ese tipo de proceso. Nosotros desde lo que yo les estoy compartiendo aquí, ¿sí? Desde esas etapas, nosotros podemos empezar, por eso les decía, que podríamos mirar o podríamos determinar desde esta etapa o desde esta ruta que yo les defino acá, podríamos mirar de manera articulada cuáles son esas características o cuáles son esas, de pronto, ese cronograma, esa cronología que debe de tener las etapas de un proyecto, ¿sí? Pero mire que ustedes empiezan, inclusive cuando estaba la primera intervención de Gregorio, que nos hablaba de un estudio previo, ¿verdad? Pero recuerde que para realizar un estudio previo, o cuando nosotros realizamos un estudio previo, primero determinamos pues una idea, ¿sí? Una idea o un proceso como tal. Entonces, luego de eso sí vamos a empezar a mirar, ¿verdad? Después que nosotros determinemos esa idea, la estructuremos, ahora sí vamos a realizar el estudio previo. O sea que el estudio previo no sería la fase inicial como tal, sino que sería una fase posterior a la inicial, porque yo no puedo determinar o realizar un estudio previo sin conocer o sin tener claridad frente a todo lo relacionado con unas características específicas de un proceso, o de una idea ya estructurada o ya en una fase o un proyecto en una fase de ideación, ¿sí? Entonces ahí podríamos empezar a determinar cada una de esas características. Así que, muy bien, la idea es, bueno, no sé si de pronto alguien más quiere participar o quiere dar su opinión frente a las características de la pregunta problematizada. Caso tal, no continuamos acá. ¿Alguien más? Profe, creo que Olga tiene la manito alzada. O si ella Olga, no va a participar para decir algo. ok. Olga, ¿vas a participar o se te quedó la mano levantada? Olga, ella ya participó ahorita, posiblemente le quedó la mano levantada. ¿Qué me cuenta? Ah, ok. No, sino que para pues, aportar,
las fases del proyecto también son muy parecidas al tema de el emprendimiento, ¿cierto? Pues primero tenemos una ideación, pues, desde mi experiencia de lo que he tenido como responsabilidad y es ver qué es lo que se quiere, desarrollar un objetivo y trazar metas. Y una vez se tienen las metas, ya está el tema del análisis, de hacer estudios de mercado, de estudios de viabilidad, de presupuestos. Una vez ya tenemos los presupuestos, se tiene que poner en marcha el proyecto y para poner en marcha el proyecto se necesitan hacer diagramas de personas necesitadas, de qué personal se necesita, de qué materiales o recursos se van a necesitar para este proyecto. Y una vez ya se tienen los materiales y esto, se tiene que hacer como el ciclo PHBA y como la ruta de los administradores es ya verificar que sí se están haciendo, ¿cierto? Es el control y una vez el control se realiza, pues ya sí vemos finalmente con los indicadores, revisamos si la ejecución fue correcta y finalmente ya realizamos de nuevo el mismo ciclo. Creo que eso es lo que hasta el momento pues he hecho. Ok, Cristian, muy bien. Sí, claro, es que los proyectos de emprendimiento tienen la misma estructura, ¿verdad? Estamos en una fase de ideación, pues ya la estructura del emprendimiento tiene varias de pronto estrategias, hay diferentes estrategias dependiendo, pues lógicamente, de las personas que han hablado o que han tratado todo el tema de emprendimiento. Pero entonces, por ejemplo, existen unas rutas para el emprendimiento que es la fase de ideación, la puesta en marcha, ¿sí? La escalabilidad del negocio, ¿sí? El empaquetado pues, de la idea como tal, y ahí la potencialización, ¿sí? del proceso productivo. Existen diferentes rutas y si nosotros, pues, por ejemplo, la que tú comentaste también están acorde, pues lógicamente con todo el proceso. Pero existe la ruta básica, que en este caso es fase de ideación, estructuración, puesta en marcha, viabilidad, ¿verdad? Estabilidad financiera como tal, y potencialización o todo lo relacionado con la parte de la proyección de ventas. Entonces, eh, dependiendo de la ruta, mira que volvemos a lo mismo, ¿sí? Ahí volvemos a las mismas características o son características que tienen como similitudes, ¿verdad? Hay características que tienen similitudes y precisamente de ahí se determina todo lo que tiene que ver con esas rutas que cada uno de los proyectos, dependiendo la tipología y las características del proyecto, nosotros empezamos a desarrollar. Listo. Bueno, no sé eh, quién más quiere opinar algo. Bueno, entonces, la siguiente, como el siguiente paso es que ustedes eso que consultaron lo vamos a montar a la plataforma, ¿sí? Lo vamos a montar a la plataforma. La idea es que yo les voy a dejar habilitada esa plataforma hasta la próxima semana, ¿ya? Que ya pues, ya a partir de mañana ya las personas pues están como entran en estos días de descanso, entonces la idea es que ustedes van a colocar o van a montar o van a responder pues esa pregunta en un foro que está en plataforma. Ahorita vamos a hacer pues lógicamente todo lo relacionado con el tema de- del ingreso, ¿verdad? Del ingreso a plataforma y del ingreso a plataforma para que ustedes sepan cómo es el tema del manejo de la plataforma. Denme un segundito y aquí voy a buscarlo, voy a consultarlo o voy a ingresar para ir haciendo para que ustedes vayan visualizando, pues lógicamente todo lo relacionado con el curso. Denme un segundito. Ok, un segundo. Deme un segundito, yo le cambio aquí la fecha para que le salga enseguida a usted.
Denme un minutito. Bueno, listo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer el ejercicio con alguno de ustedes. Con alguno de ustedes para que ingresemos a la plataforma de Confenalco. Ahí están viendo lo que estoy compartiendo, que estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Sí lo están viendo? ¿Me Sí, confirman, sí, por profesor. favor? Sí, Ok. sí, correcto. Bueno, yo sé que ya hay varios que en Sí. algún momento ya han hecho algunos cursos pues con Confenalco y ya saben el manejo de todo este tema de la plataforma, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchos que pues, probablemente hay varios que son nuevos y no tienen todavía como claridad en el manejo de la plataforma. Entonces yo voy a entrar a la página de Google, Google Chrome o Google Basic, como ustedes o Mozilla, por donde ustedes quieran, y vamos a escribir Confenalco Antioquia, confenalcoantioquia.edu. Así vamos a escribir confenalcoantioquia.edu. Le vamos a dar clic. Entonces aquí me va a salir Educación con Fenalco Antioquia, ¿verdad? Educación con Fenalco Antioquia. El que no esté viendo o el que de pronto no esté entendiendo alguna cosa, me avisa, me puede interrumpir sin problema porque no estoy viendo acá el tema de Teams. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla completa. Entonces aquí le damos Educación con Fenalco, lo primero que sale, entonces nos lleva a esta página. Mire que aquí en la parte superior derecha hay un vínculo que tiene una palabra, acceder. ¿Sí la están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí. Ok. Sí. Entonces le damos clic ahí en acceder. ¿Sí? Aquí me va a llevar a este recuadro donde vamos a ingresar, donde va a ingresar su nombre de usuario y su contraseña. Pero el nombre de usuario, tanto el nombre de usuario como la contraseña es su número de cédula. Entonces, por favor, alguien me regala su número de cédula para yo ingresar. Profe, si regala quiere alguien? entre con el mail. Sí, dale. ¿Cómo es? 39 Sí, 429 255. 255. Sí. Ok. Entonces es el mismo, el usuario, el número de cédula y contraseña, número de cédula. ¿Sí? Entonces me dice que aquí Olga Patricia García. Miren la parte superior, me dice que esta plataforma pertenece a Olga Patricia García.
Entonces aquí a Olga ya le han salido pues varios, o ella ya ha hecho varios diplomados, ¿verdad? Ha hecho varios diplomados, ¿sí? Gerencia de proyectos, en este caso es este. Pero si a ustedes no les sale de esta manera, vista general, ustedes se van acá arribita a mis cursos, le dan clic a esta pantalla, a esta pestaña, perdón, y aquí dice diplomado en gestión y gerencia de proyectos, ¿verdad? Entonces, mire que inclusive ahí dice, ahí nos dice hasta la fecha, 1803 del 2024, G2, grupo 2. Entonces le damos clic ahí. Entonces, aquí este me va a llevar a esta página, ¿sí? Donde yo doy la bienvenida. Pues lógicamente todavía la página o en este caso la plataforma no está 100% construida. ¿Sí? Pues yo a medida que vayamos avanzando, pues la voy construyendo. Nos vamos acá a la pestaña que dice planeación. Ahí en planeación pues está como todo, ¿verdad? Ahí está todo. Ahí están los recursos, aquí está la presentación, esa presentación que yo les estoy compartiendo. Aquí está esa presentación. Aquí están como unas guías, pasos para elaborar la introducción, material de apoyo del árbol de problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la primera actividad que vamos a desarrollar. ¿Sí? Foro, Profe, etapas. ¿Sí? Cuéntame. me sigue saliendo acceder en la pantalla, no sé si soy la única o me quedé porque no me salió más nada, ahí se quedó solo en acceder. Los demás sí están viendo todo. Profesor, yo entré y entro bien. No, pero lo Sí, que yo estoy profe, yo compartiendo. también. Ah, qué pena. Sí, en estos momentos tiene la imagen donde dice material de apoyo que está en color naranja. Ok, listo, Eso vale, es lo sí, que me por ahí aparece está. a mí. Listo. Sí, profe, yo también Sí. estoy viendo igual la pantalla. Ok, Yo listo. también, profe. Bueno, entonces no sé, de pronto es de pronto el internet, compañera. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, pero bueno, de todas maneras hagamos algo. Déjame y yo me salgo, dejo de compartir y voy a volver a compartir todo. Listo. De pronto así a veces funciona. ¿Me confirmas? A ver, por favor. ¿Me confirmas, por favor? ¿Me confirmas? Profe, que la pantalla Sí, está material de apoyo y dice material árbol del problema en verde. Ahí queda. listo. Ok, listo. Bueno, listo. Vamos por ahí. Entonces, mire que aquí hay la primera actividad que es el foro 1. Foro 1, etapas de un proyecto. Ustedes se van a darle clic ahí, le dicen, entonces mire que acá está y dice, foro 1, etapas de un proyecto. Responder y argumentar el siguiente enunciado. ¿Cuáles creen que son las etapas? ¿Cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se puede articular para la estructuración de un proyecto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar nuestra intervención, le decimos aquí, añadir un nuevo tema de debate. ¿Sí? Entonces le podemos colocar, en este caso, foro 1, ¿sí? Y pues lógicamente aquí en el mensaje, ¿sí? En el mensaje escribimos lo que ustedes compartieron ahorita, o de pronto la argumentación que tienen, pues lógicamente de esa pregunta. A lo que ya la hayan descrito acá, ¿verdad? La hayan respondido, le dicen enviar al foro. Y ahí queda, pues lógicamente ya queda ahí todo la información. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta
con respecto a ese tipo de acción. Gregorio, tienes el micrófono habilitado. ¿Vas a comentar algo? Profe, no, está bien así. Ok. Bueno, preguntas. Ninguna, profe. Ok. Entonces, muy fácil, ¿sí o no? Y así están, pues lógicamente, así son pues las otras actividades, ¿verdad? Ustedes se devuelven a planeación, ¿verdad? Ahí en planeación, igual yo les voy diciendo, por ejemplo, vamos a tener una actividad que son las 10 ideas de un proyecto, ya después les diré cómo, entonces ustedes ya van a estar aquí y pues lógicamente van a ingresar allí, y lógicamente van a montar o a cargar esa actividad. Listo, no olviden siempre que se vayan a salir de acá, cerrar sesión, ¿ya? Entonces cerramos sesión para que de pronto, si de pronto están desde un computador desde un computador externo, no tengan como inconveniente. Bueno, preguntas o inquietudes con respecto al ingreso a la plataforma. Preguntas. Sí, Gregorio, cuéntanos. Profe, esa primera actividad debemos realizarla esta semana para tenerla para la próxima o hasta cuándo hay. Yo les puse como hasta el 3, hasta el próximo miércoles. Igual eso es lo que ustedes ya consultaron, ir allá y argumentar en la plataforma, ¿verdad? No hay que adjuntar ningún archivo, sino hacer un comentario o, sí, un comentario en el foro como tal. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profesor. Vale, claro que sí. Bueno. Profe, otra qué pena que pregunta? pregunto. Sí, cuéntame, Ana María. En este profe. lado de ¿Cómo? en este módulo de planeación hay varias actividades. Sí. Ahí Dice que hay el foro de etapas de un proyecto, la actividad 1 que dice entrega de estructura de proyecto, la tarea 2 que es entrega de introducción y justificación, y la tarea 3 que es un modelo Canva. Sí, ahí están, como les dije ahorita, ahí están todas las actividades, ¿verdad? Ahí están todas las actividades. En esa fase como de planeación están todas las actividades. Entonces, la idea es que yo les voy a ir diciendo, a medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir comentando cuáles son las actividades que vamos a ir subiendo, de acuerdo, pues lógicamente a lo que vayamos desarrollando, ¿sí? Así que no se me vayan a adelantar, por favor, yo les voy diciendo cuáles son esas actividades cuando ya nosotros las tengamos por ahí en un 80-90% lista, ya yo les digo, bueno, montemos la evidencia a la plataforma. Entonces, por favor, no se me vayan a acelerar a montar actividades en plataforma todavía. La primera es el foro. La primera es el foro. ¿Listo? Ok. Listo, ok. Ana María, cuenta. Ana María. Sí, profe, qué pena, tal vez, sí, profe, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahí te escucho. Lo que pasa es que, bueno, no vayamos a adelantar a las actividades, ¿cierto? Pero ya tenemos la primera actividad, que es justamente la consulta que usted nos dejó la clase pasada. Mi pregunta es, yo ingreso al foro, pero me dice que la fecha límite para publicar fue hasta el domingo 10 de marzo. Entonces no deja publicar nada. No, pero mira que ahí hicimos el ejercicio con la otra compañera. Dame un segundito y yo enseguida ingreso y reviso. Por favor, porque yo ingresé e hice los pasos así como usted lo iba explicando. Mientras usted los iba explicando, yo iba ingresando, pero a diferencia de la compañera, a mí me aparece que la fecha para publicar era hasta el 10 de marzo, entonces ya no me deja hacer nada. Dale, dame un segundito y enseguida reviso para que eso quede
quede listo. No, mira, Listo, dice profe, porque fecha, en porque esta esa sería fecha, la única. dice en esta fecha, 20 de marzo, y o sea, hasta el 3, hasta el 3. Tiene restricción hasta el 3, ¿sí? Hasta el 3 de abril. De todas maneras, si quieres lo hacemos. Dame un La profe, segundito. porque si quiere, lo que pasa es que yo no tengo cámara, pero si quiere yo le tomo una foto y la mando al grupo del WhatsApp para que mire cómo me aparece. Fecha. Lo que dice la compañera es cierto, profe. Yo estoy en la plataforma y cuando uno le da enviar comentario, le aparece, dice la fecha del límite para publicar este foro fue el domingo 10 de marzo del 2024 a las Ya sé 23:50. qué pasó. Ya sé qué pasó. Dale en actualizar o deben refrescar a la página, por favor. Actualizar. Ahora sí, profe, muchas ¿Ahora gracias. sí? Sí, señor. Sí, aparece miércoles 3 de abril. Sí, señor. Ok, listo. Listo, ya. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, fue que le puse la fecha en la restricción, pero en la fecha de disponibilidad no se la actualicé. Listo, ya ahí quedó. Ok, listo. Ahí ya quedó. Ok, vale. Cualquier cosita me van contando por el grupo. Listo. Listo. Bueno, ¿qué otra duda o pregunta con respecto al ingreso de la plataforma tiene? Bueno, muchachos, entonces continuemos acá. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Ok. Continuemos acá. Entonces vamos a ver cuáles son los factores de estudio en un proyecto. Entonces los factores de estudio en un proyecto son muy específicos, ¿sí? Son muy específicos ya que de acuerdo a esas características que tiene cada uno de esos factores es que ahí vamos a empezar con los procesos de estructuración de un proyecto. Entonces tenemos estos 7 factores que son como los principales o los relevantes frente a todo lo relacionado a la estructuración de un proyecto. Entonces tenemos el estudio del entorno, ¿verdad? Que es toda la parte o las características externas que nosotros debemos de determinar o empezar a identificar o a caracterizar de acuerdo a la tipología o a la idea de proyecto que yo tengo como tal. ¿Sí? Tenemos el estudio de mercado. Ustedes saben que el estudio de mercado es uno de los componentes o uno de los factores relevantes del proceso, porque aquí es donde yo identifico o caracterizo o de pronto me doy cuenta de qué es lo que quiere o de pronto qué es lo que esperan los clientes potenciales de mi producto o el servicio que yo estoy realizando frente a todo ese tipo de procesos. ¿Sí? Tenemos el estudio técnico, que es todo lo relacionado con esas características que tiene que ver con la parte de maquinaria, equipos, herramientas, capacidad instalada, todo lo relacionado con las características de los profesionales que se requieren, ¿verdad? Todo ese tema relacionado con en este caso, todo lo que tiene que ver para poner en marcha o ejecutar el proyecto como tal, ¿verdad? Esas características técnicas, más que todo relacionado con la capacidad instalada, ¿verdad? La capacidad instalada es la capacidad de producción o la capacidad que nosotros tenemos de producir un producto o generar, pues en este caso, un servicio como tal. Entonces, este tipo de características o de estudio técnico la debo de tener muy bien, porque de aquí determina pues la capacidad instalada, pero también está directamente ligado o alineado a los procesos financieros, porque de aquí también yo voy a empezar a tomar información que esté directamente ligada con las características financieras o de acuerdo a los recursos financieros que yo voy a requerir para la puesta en marcha del proyecto.
Tenemos el otro estudio que es el administrativo y organizacional. Recuerden que todo proyecto nosotros inicialmente lo estamos estructurando desde la fase teórica, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que ya ir pensando en la fase operacional. Entonces, cuando nosotros pongamos en marcha ese proyecto, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿A través de qué figura? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un estudio administrativo y organizacional, es qué empresa o de pronto qué figura organizacional probablemente nosotros vamos a poner o vamos a empezar a operar o cómo vamos a empezar a operar ese tipo de proyectos. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando la prestación o un proyecto de prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, yo digo, no, yo quiero montar una empresa más adelante, ¿verdad? Que sea como la parte de que realice los procesos operativos, ¿verdad? Toda la parte de la operación eh, relacionada con esas características, ¿sí? Con esas características de la prestación del servicio como tal. O sea, ¿cómo yo voy a prestar el servicio? Entonces yo digo, no, yo puedo montar, qué sé yo, una SaaS, eh, una, quiero formalizarme como persona natural o de pronto como empresa unipersonal. Bueno, eso ya dependiendo de las características del estudio administrativo y organizacional. Y todo lo organizacional relacionado con qué? Con la parte de los perfiles que se requieren, de los profesionales, de las funciones que van a ejercer cada una de estas personas dentro de los procesos operativos del proyecto como tal. Entonces, eso también lo vamos a ir pensando, ¿listo? Y tenemos también el estudio legal, que es todo el marco normativo, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos todo lo relacionado con la matriz legal. Denme un segundo. Entonces, la matriz legal, que son los componentes o las características normativas que yo debo de determinar con relación a mi proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar un estudio legal, yo debo de conocer o de acuerdo a la tipología de proyecto, cuáles son esas características que debo de tener en cuenta, de acuerdo a las leyes, ¿sí? O a la legislación colombiana, cuáles son esas características normativas que de pronto tienen o repercuten o más bien están directamente ligadas con el funcionamiento de mi proyecto. Por ejemplo, todo lo relacionado con la parte, voy a empezar, qué sé yo, a ofrecer esos servicios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo sé que aquí en Colombia existe una normatividad, ¿verdad?, que regula la prestación de este tipo de servicios y que toda persona debe de tener, que preste este servicio, debe de tener todo lo que tiene que estar relacionado con las licencias de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, frente a eso, todas esas características que tienen que ver con la parte legal, ¿sí? Con esas características legales yo las debo de tener muy en cuenta precisamente para todo lo relacionado con, con el funcionamiento, con el funcionamiento del proyecto como tal. Tenemos el estudio financiero, ¿sí? Tenemos ese estudio financiero. Tenemos el estudio financiero relacionado con la parte ya de la viabilidad relacionada con la parte de la viabilidad, ¿verdad? Todo lo relacionado con el análisis financiero, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha o ya si es viable o no colocar ese tipo de proyectos. Y tenemos, pues, lógicamente, el estudio social y ambiental relacionado con la parte de los enfoques que deben de tener ese tipo de proyectos. Entonces, estos son los siete estudios, 7 análisis, ¿verdad? O 7 estudios que se deben de tener en cuenta para la puesta en marcha, de un proyecto. Sí, no sé qué dudas o inquietudes eh, tienen con respecto a estos 7
Preguntas, señores, preguntas hasta ahí. No, profe, de momento bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar aquí como muy rápidamente de cada uno de los estudios, o vamos a ver hasta donde alcancemos, de cada uno de los estudios. Por ejemplo, el estudio del entorno. Recuerden que existen unos factores internos y unos factores externos del proceso como tal. De pronto la herramienta que nosotros conocemos o una de las más conocidas puede ser una matriz DOFA, ¿verdad? Que determina las condiciones internas de un proyecto y también las condiciones externas. Entonces, frente a eso, pues las condiciones internas de cualquier tipo de proyecto están relacionadas con la fortaleza y las debilidades y las condiciones externas con las oportunidades y amenazas. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de determinar o de conocer muy bien o de saber muy bien cuáles son esas condiciones o cuáles son esas características específicas de nuestro proyecto, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, siempre se deben de identificar y cuáles son, pues, lógicamente, las oportunidades y amenazas. Pero recuerden que estas no se pueden determinar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque son condiciones externas, o sea, no las podemos controlar. En cambio, estas condiciones, las condiciones internas, las fortalezas y las debilidades, estas sí las puedo controlar. Porque, por ejemplo, si yo sé que mi equipo interno es débil, qué sé yo, en el manejo de todo este tema de herramientas digitales o herramientas, en este caso, ofimáticas, pues yo conozco esa debilidad y lo que tengo que empezar a generar o a poner en marcha un plan efectivo que me ayude a potencializar o a mejorar ese tipo de debilidad o esa debilidad que ya está identificada. Pero entonces, una oportunidad, las oportunidades son externas y yo no las puedo de pronto, en este caso, proyectar, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman oportunidades y se van presentando a medida que se vayan desarrollando o se vaya avanzando en el camino y se van presentando, pues lógicamente si hay la oportunidad yo la puedo aplicar. ¿Sí? Y las amenazas, ¿sí? Las amenazas que se deben de neutralizar, así como lo dice la matriz DOFA, ¿verdad? Una de las amenazas que yo sí debo de identificarlas, pues lógicamente, ¿cuáles son? La competencia, ¿verdad? El nivel de competencia. Entonces, mire que el estudio del entorno estudia esos factores internos y externos que están directamente relacionados con el desempeño de mi proyecto. Entonces, también necesitan, o estos factores internos, o estos factores en general, necesitan o están constituidos por unas características, unas fuerzas físicas, económicas, políticas, sociales, culturales, técnicas, ¿verdad? Entonces yo debo de conocer como desde el punto de vista más amplio cuáles son, dependiendo la tipología de mi proyecto, para yo mirar cómo empiezo a encajar cada una de este tipo de características para darle o para hacer algún tipo de plan de acción o una oportunidad de mejora en el proceso. Igual eso más adelante cuando nosotros ya estemos desarrollando la actividad como tal, o que estemos avanzando en el proceso de la estructuración del proyecto, pues lógicamente ahí vamos guiando o vamos a empezar a darle un direccionamiento a la estructura del estudio del entorno. ¿Sí? Tenemos el estudio de mercado, que es todo lo relacionado pues con la parte de demanda de los productos, ¿verdad? El estudio de mercado consiste pues en el estudio de oferta y demanda y también de precios, ¿verdad? De precios en el proceso de elaboración de un producto o la prestación de un servicio como tal. Recuerden que las características del estudio de mercado, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos o partimos de algo que es la necesidad o ese tipo de requerimientos de los clientes. Si nosotros no tenemos un requerimiento del cliente como tal, si nosotros no tenemos claridad frente a esas necesidades específicas de un cliente como tal, entonces nosotros cómo vamos a satisfacer una necesidad. Por eso es que nosotros debemos de determinar, así como lo dice la ISO 9001,
hay que escuchar la voz del cliente, ¿sí? Más no lo que muchos todavía o algunos decimos, que el cliente siempre tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón, pero hay una cosa que siempre sí debemos hacer, escuchar la voz del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede generar algún tipo de pronto, de sugerencia, de oportunidad de mejora, de cambio como tal, precisamente para generar ese dinamismo comercial dentro de lo que yo les puedo estar ofreciendo y lo que ellos necesitan, ¿verdad? Análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda, lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas, de pronto, expectativas? Si estamos hablando de las cualidades o de los aspectos cualitativos, ¿verdad? Presentación, tamaño, bueno, etcétera. Y cuantitativo, si puedo de pronto yo ofrecerle una cantidad y sostenerle una cantidad de productos o servicios a ese tipo de clientes. El comportamiento de los precios, todo lo relacionado con el análisis de los de la competencia. Recuerden que, pues primero se debe hacer un análisis financiero para ver toda la carga financiera que yo tenga dentro de la estructura de un proyecto, mirar cuánto me vale a mí producir ese bien o ese servicio y luego ya yo tengo que empezar a hacer un proceso comparativo con la competencia, ¿verdad? Entonces ahí yo analizo pues lógicamente todo lo relacionado con el comportamiento de precio. Y tenemos los canales de distribución. Igual esto lo vamos a ver ya cuando estemos haciendo el ejercicio como tal, cuando ya estemos estructurando el proyecto, esto lo vamos a mirar de manera más detallada, lógicamente, porque yo debo de analizar cuáles son esas características, qué piensa, qué oye, qué ve, qué siente el cliente y cuáles son, y cuando ya estructuremos o saquemos los precios como tal, entonces ya yo empiezo a mirar todo lo relacionado con el análisis de ese comportamiento de los precios para mirar cuál sería el porcentaje ideal de utilidad que yo le voy a colocar a ese producto o a ese servicio. Entonces, con respecto a esto, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nos mirarían? Bueno, cuéntanos, Cindy, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo está? Yo le hago una consulta con respecto a los precios. Cuando, por ejemplo, yo quiero montar un emprendimiento, por ejemplo, de Sí, arepas que tengan de pronto al interior pollo, un ejemplo, y de pronto me quiero comparar con la competencia y yo veo que ninguno la maneja con pollo. Yo me voy a guiar por esos precios que tiene la competencia, porque de pronto ellos venden arepa con queso, arepa con carne, pero con pollo no. Yo bueno, tengo que tener entonces, en cuenta. sí, tienes que tener en cuenta eso. Por ejemplo, la que sea más cercana, pues no la venden con pollo desmechado, pero sí la venden con carne desmechada. Entonces se debe de tener en este caso, un valor de referencia. Y te voy a explicar por qué. Eso es lo que les iba a explicar. Vamos a suponer, ¿cuánto vale, cuánto vende, aunque no venda arepa con pollo, pero sí vende arepa con carne? ¿Cuánto vale más o menos? La que vende la competencia, ¿cuánto vale? Sí, Por ejemplo, 5.000, por muy caro. 5.000, listo. Entonces tú pones la tuya con pollo a 2.500, ¿sí? Vamos a suponer que tú la pongas a 2.500. ¿Cómo crees que te va a ver a ti esa competencia? Pues yo pienso que van a pensar que hay una competencia desleal, mal. Exactamente. Entonces, lo primero que te van a decir, probablemente van a pensar eso, que la competencia, tú eres una competidora desleal. No, mira, si la arepa es con carne desmechada, la estamos vendiendo a 5.000, entonces ella sacó allá arepa con pollo y la está vendiendo a 2.500, vino a dañar la plaza, vino a dañar esto, vino a dañar lo otro, y probablemente tú la sacaste así, qué sé yo, para dañarle la venta, alguna cosa, pero, y también la pusiste en ese valor sin sacar ningún tipo de costeo del producto, ¿verdad? Entonces, así probablemente nos van a ver la competencia, ¿sí? Como una competencia desleal. Nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que costear todo el producto. Y en ese proceso de costeo hablamos de un plan de negocio cuando son proyectos, pues lógicamente productivos.
Entonces hablamos de un plan de negocio. Entonces, dentro de ir arriendo, los trabajadores, los, etcétera, etcétera. Todo lo que incurra en el proceso. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para lo que se llama valor unitario. ¿Sí? O sea, si yo produzco helados en mi casa, yo necesito, ¿sí? O yo debería saber que vale a mí producir un helado. Eso yo lo debo de saber. Y yo les aseguro que en muchísimas empresas, muchísimos proyectos, muchísimos establecimientos que están funcionando hoy en día, no tienen conocimiento cuánto les vale producir un producto o cuánto les vale producir o la prestación de ese servicio. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo debo de determinar. ¿Cuánto me vale a mí producir ese producto? ¿Sí? Entonces, a ti, tú dices, bueno, metiéndole todo, el arriendo, tal cosa, la cantidad, pues lógicamente la proyección que se tiene, la cantidad de arepas que tú vas a vender al mes. Entonces, producir una arepa me vale 2.200 pesos, por decir algo. Eso es lo que me vale a mí una arepa. Entonces, ahora sí vamos al segundo componente que yo debo de tener muy claro, que es la competencia. ¿Sí? Entonces, yo debo de salir con un producto, con un precio que esté muy cercano a los de mi competencia. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Uno, que venga un competidor grande, de pronto que venga alguien que sea muy posicionado más bien en el mercado. Hay tanto los precios simplemente para sacarte a ti del mercado. De pronto, si tú empezaste con algo o con unas estrategias agresivas, unas sociales agresivas, probablemente. ¿Sí? Entonces yo como para, entre comillas, pasar desapercibido ante mi competencia, entonces yo puedo colocar las arepas a 4.600, ¿sí? 4.600, 4.700 pesos, o de pronto hasta 4.500, ¿verdad? Si la otra vale 5.000, aquí vale 4.600, 4.700. Que el cliente no sienta, pues lógicamente tanto la diferencia, pero que sí diga, ah, bueno, ya es un poquito más barato. Me sobran 300, 400 pesos para comprarme alguna otra cosa o para completar el jugo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, frente a eso, si nosotros no determinamos esas dos características, sencillamente yo voy a tener problemas o probablemente puedo tener problemas más adelante con la parte, ya sea de financiera, ¿verdad? De viabilidad, o sea, porque yo no tengo claridad cuánto me vale producir a mí ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo claridad o yo no sé, en este caso, cuánto me vale a mí producir ese bien o ese servicio? Si yo no tengo claridad, yo no puedo negociar, yo no tengo poder de negociación. Entonces, a mí me pueden venir a decir, venga, y si yo le compro, yo necesito que usted me venda, qué sé yo, todos los fines de semana que yo tengo una actividad que por 8 fines de semana yo necesito que usted me venda lo que es sábado y domingo, 200 arepas el sábado y 200 arepas el domingo, pero me las va a hacer por 8 fines de semana, a cómo me las deja. Entonces yo no puedo decir, no, se las dejo a 3.000 o se las dejo a 2.500 o se las dejo a 3.500 si yo no tengo claridad cuánto me vale a mí producir ese tipo de producto. ¿Sí? Entonces esas dos características son fundamentales y la idea es que cuando nosotros cuando lleguemos a este punto aquí, la idea es que lo primero que vamos a hacer es analizar el comportamiento de precios, pues lógicamente de la competencia. Pero todavía, pues ya después que lleguemos a la fase del estudio financiero, pues ahí ya argumentamos todo lo relacionado con esas características. ¿Listo?
¿Sí de pronto les quedó como claro ese aspecto, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Listo. Bueno, tenemos el estudio técnico, ya lo que les había comentado ahorita, ¿verdad? Todo lo que se requiera para producir, todo lo que se requiere. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de las características del producto, de los productos, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, todo lo que tiene que ver con la parte de relacionada con los elementos, ¿sí? Con los elementos que se tienen, ¿sí? O que se requieran, con la parte de los profesionales o ese equipo de apoyo como tal, etcétera, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere el estudio técnico, ¿sí? El estudio técnico. Entonces, ¿para qué? Para determinar algo que se llama capacidad instalada. No se le olvide eso, ¿sí? Eso ya, aquí se hace la proyección de acuerdo a la capacidad instalada. Si yo digo, no, yo voy a producir 2 toneladas de pulpa al día, ¿sí? O más bien 10 toneladas de pulpa al día. Entonces yo tengo que comprar una despulpadora y vamos a trabajar 8 horas diarias que despulpe más de, o sea, como mínimo 1.5 toneladas de pulpa al día, por hora, perdón, ¿verdad? Para cumplir pues con esas cantidades. Yo no puedo decir, no, yo voy a producir 10 toneladas de pulpa al día y voy a comprar una despulpadora de 200 kilos hora, ¿sí? En una jornada de trabajo, lo que va a hacer son 1.600 horas, 1.600 kilos, entre comillas. Entonces, hasta 10 toneladas, pues hace falta mucho, ¿verdad? Entonces, la capacidad instalada va muy ligada a la proyección como tal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí como muy en cuenta. Tenemos el estudio administrativo y organizacional, ¿sí? Todo lo que busca determinar la estructura, pues, de la idea como tal, del proyecto, cómo nosotros vamos a determinar los perfiles, las funciones, las obligaciones relacionadas pues, con todas las características de las personas o de la parte organizacional que se requiere en la estructura del proyecto como tal. ¿Para qué? Para nosotros tener un orden o tener mayor claridad en lo que yo voy a realizar, ¿verdad? El estudio legal, todo lo que tiene que ver con la parte normativa, ¿verdad? Con la parte normativa, por ejemplo, cuando nosotros estamos produciendo, ¿sí? Cuando nosotros estamos produciendo un producto alimenticio, por decir algo, ¿sí? Eh, existen unas condiciones legales, ¿sí? Vamos a producir pulpa de maracuyá y vamos a comercializarla, sí, pero recuerden que la pulpa de maracuyá, si la vamos a comercializar, la vamos a empezar a empacar, etcétera, etcétera. Entonces, esa pulpa debe de tener unas características específicas. ¿Como qué? Como todo el tema de la parte de registro INVIMA, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con con las características de empaque, ahorita con las leyendas que se deben las leyendas que deben de tener pues el empaque, ¿verdad? Con los rótulos estos hexagonales, bueno, etcétera, etcétera. Yo debo de tener claridad frente a eso dentro de todas las características legales. Entonces yo debo de conocer muy bien qué norma se debe de cumplir al momento que yo estoy estructurando el proyecto. Tenemos el estudio financiero, que pues lógicamente aquí vamos a buscar es el tema de viabilidad, aquí vamos a trabajar un plan de negocio, ¿sí? Ese plan de negocio pues lo vamos a trabajar de manera como muy bien estructurada y tenemos pues lógicamente el estudio social ambiental que está directamente ligado a todas esas condiciones, ¿sí? A todas esas condiciones relacionadas con esos enfoques, ¿sí? Esos enfoques que nosotros
debemos de tener muy bien marcados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un enfoque social le da mayor peso, le da unas mayores características al proyecto, al igual que un enfoque ambiental. Igual eso yo también se los voy a ayudar a construir más adelante, o les voy a hacer un ejemplo como relacionado con todas estas características, ¿sí? Entonces eso era, muchachos, como la parte de esos enfoques o de esos principios, por decirlo de alguna manera, que tiene o que debe de tener un proyecto, ¿verdad? Eso, o esos estudios que apoyan la estructuración o la organización de un proyecto. Sí, Cindy, cuéntame. Profe, qué pena, disculpe, sino que tengo la duda con respecto al estudio financiero. Ujú. Pues aunque yo sé que usted no profundizó porque lo vamos a ver después, pero tengo la duda, porque ya Sí, había visto algo por ahí. Cuando uno hace un estudio financiero y de pronto el proyecto no va a tener, digamos, aporte de socios, sino que, por ejemplo, eso pertenece a una entidad académica, educativa, y esa entidad dice, bueno, haga el estudio de mercado, haga el estudio financiero, dígame si es viable y dígame cuánta plata necesita montar para ujú. montarlo. Cuando uno hace la inversión inicial para hacer la proyección de cuánto puede costar pues, el proyecto inicialmente, uno ahí tiene que proyectar los salarios al Claro. primer mes o a todo el año. O sea, dependiendo cómo se va a hacer la proyección del cronograma de actividades, ¿verdad? Si se tiene un cronograma de actividades con una primera fase, qué sé yo, que sea semestral, entonces se hace la proyección semestral, ¿verdad? O sea, 6 meses. Pero si de pronto ya tú tienes un cronograma de actividades que está muy bien detallado y que tienes ya caracterizada cada una de las actividades y se hace la proyección a un año, lógicamente se lleva ese tipo de todos los recursos se llevan a ese cronograma de actividades. Eso depende del cronograma de actividades, o sea, cómo estructura ese cronograma de actividades. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se debe de hacer? Entonces, nosotros hacemos una proyección. Por ejemplo, ya nosotros ya sabemos cuánto nos vale producir ese producto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer una proyección de ventas. Vamos a suponer que nosotros nos gastamos 2 meses entre la formulación del proyecto y la estructuración como tal de las adecuaciones y todo eso. A partir del tercer mes ya se inicia con el proceso de producción, contratación de personal o del resto del personal que hace falta. ¿Sí? Entonces ya proyección de venta a partir del cuarto mes, entonces cuarto y quinto mes, una proyección de ventas básicas, o sea, una proyección de ventas como muy normal. Ya a partir del sexto mes tú dices, no, a partir del séptimo mes, por decir algo, ya vamos a aumentar un 2 o un 3%. Entonces ya ahí se empieza a hacer la proyección de venta. Y desde ahí, de acuerdo al cronograma de actividades, pues ya nosotros empezamos a mirar cuáles son los recursos que necesito mes a mes para ir cubriendo inicialmente los gastos, ¿verdad? O los costos operativos de ese producto, y posteriormente a eso ya nosotros empezamos a realizar pues, o analizar todo el tema de porcentaje de utilidades, ¿sí? Versus porcentaje de utilidades para determinar algo que se llama TIR, ¿verdad? Todo el tema de la tasa interna de retorno. Entonces hay que empezar a analizar como todo eso, ¿verdad? Pero igual eso lo vamos a ver acá. No se preocupen que eso lo vamos a ver acá a través de un cuadrito, algo que se llama plan de negocio, y en ese plan de negocio vamos a determinar la viabilidad financiera de un proyecto y vamos a proyectar todo el tema de los costos de producción para producir, para la redundancia, producir un bien o un servicio. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, Sí, profe. profe. Ok, bueno, no. Yo pienso que hoy se adelantó algo frente a esto. Ya a partir de la próxima semana, sí, ya arrancamos haciendo proyección o estructurando las ideas como tal. Entonces ya entramos un poco más en materia, ya nos vamos a dejar ya de teoría o de la parte teórica o magistral que he venido como haciendo todos estos días, y pues lógicamente también ustedes han hecho unas excelentes
intervenciones, pero ya ahora nos vamos a entrar a la parte más práctica, ¿sí? Entonces, a partir ya de la próxima semana entramos a aspectos muchísimo más prácticos ya de la estructuración del proyecto. Entonces, Dios mediante, el lunes nos vemos y ya empezamos como todo el proceso de la fase inicial, que es la fase de ideación. ¿Listo? Por aquí me están preguntando en el chat que dónde pueden enviar, dónde pueden encontrar la presentación. La presentación está en la plataforma. La pueden descargar de la plataforma. Si no, yo también se la puedo compartir por el grupo. ¿Listo? ¿Cuándo se la comparto por el grupo? ¿Listo? Bueno, muchachos, que pasen una feliz noche y que tengan pues, un resto de semana, buen resto de semana y que descansen mucho estos días de semana. Muchas gracias, profesor, y feliz fin de semana a usted y a los compañeros. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Profe, yo le Feliz hago una noche, pregunta. muchas gracias. Profe. Sí, cuéntame. Gracias, Profe, feliz sino que noche. yo la semana pasada lo estuve molestando, ¿se acuerda que yo le dije que le iba a escribir para lo de la pregunta que tengo por ahí pendiente de mis prácticas? Ajá, pero no proyecto. me escribiste. Ay, profe, sino que me enredé una cantidad de cosas y no pude. Usted me dirá cuándo lo escribo, profe. Ya tiene que ser la otra semana. Ah, listo, profe, hágale pues. Muchas gracias. Listo, entonces puede Feliz ser el noche, lunes, compañeros. lunes en la mañana, ¿listo? Listo, profe, Feliz gracias. noche para ustedes Vale, también. claro que sí. Bueno, Hasta feliz noche luego. para todos.